que busca los propósitos de Dios y le impulsa la pasión que Dios ha puesto en su corazón. Miren, una mujer que vive consagrada al Señor es una mujer que todo lo que hace es para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida y no se sale de ese propósito. Muchas veces nuestra forma de vivir revela que no sabemos realmente cuál es el propósito que Dios tiene para cada una, para mi vida. Y hacemos muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero no necesariamente estar cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, una mujer que vive entregada a Dios sabe cuál es ese propósito de Dios y la impulsa, dice, la impulsa la pasión que Dios ha puesto en su corazón. Miren, hermanas, cuando entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para ti especialmente y para mí en particular, cuando lo entendemos, comenzamos a vivir de acuerdo a ese propósito. Y nuestro corazón comienza a arder para cumplir ese propósito. Y no nos dejamos dominar por muchas cosas más. Aprendemos a enfocarnos en el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el propósito que Dios ahorita tiene para tu vida? ¿Tu hogar? ¿Tu familia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Tal vez en el trabajo Dios tiene un propósito para tu vida en esta etapa de tu vida. En tu casa, en tu hogar, en la iglesia, o tal vez en la comunidad donde vives, Dios tiene un propósito específico para tu vida, ahí donde estás. Y si tú aprendes a escuchar a Dios, susurrándote al oído y diciendo, por ejemplo, voy a decir, ¿verdad? Mayra, yo tengo este propósito para ti en esta etapa de tu vida. Y cuando tú lo escuchas, y empiezas a enfocarte en eso que Dios te está mostrando, lo demás sale sobrando. Lo demás sale sobrando porque tú estás enfocándote en lo que Dios tiene para ti y tu corazón es impulsado por Dios mismo para cumplir ese propósito. Entonces, hermanas, yo podría decir, ay, es que Sandra, por ejemplo, ¿verdad? Te voy a usar como ejemplo, Sandra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digo, Sandra, ahí en su casa, en la iglesia, ¿y qué más? ¿Qué más puede ser, Sandra? Ese es el propósito que Dios tiene para su vida ahorita. Sandra está en su casa, gozando de esta etapa de su vida, está sirviendo en la iglesia de manera excelente. Entonces, eso es un testimonio de que Sandra está cumpliendo con todo su corazón, con toda la pasión de su corazón, el propósito en su casa, en la iglesia, en su comunidad, con su familia. No tenemos que estar en lo más alto, por decir así, ¿verdad? En un puesto altísimo, en un lugar de ministerio o en un lugar X, ¿verdad? No es necesario, hermanas. A veces ahí en lo secreto, Dios está cumpliendo un gran propósito para tu vida. A veces Dios te va a llevar a otros lugares más públicos, donde más personas puedes alcanzar. Y ahí es donde Dios te quiere usar en esa etapa de tu vida. Tenemos que estar muy atentas, hermanas, para escuchar la voz de Dios y saber cuál es ese propósito. Buscar el propósito de Dios en cada etapa, en cada lugar, en cada tiempo donde Él nos pone, con cada persona con quien Él nos pone. Y que nuestro corazón arda por cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, veamos el ejemplo de Moisés.
Ya vimos cuáles son las características de una mujer entregada a Dios, pero ahora veamos rápidamente el ejemplo de Moisés. Y si ustedes van conmigo, por favor, a Hebreos 3, 1 al 2. El escritor de Hebreos nos habla de dos personajes. Si Giovanna nos puedes leer este versículo de Hebreos 3, del 1 al 2, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahí nos habla de dos personajes. ¿Cuáles fueron esos dos personajes, hermanas? Jesucristo y Moisés. Jesucristo y Moisés. Entonces, concentrémonos ahorita en Moisés. Vemos primero que Moisés fue llamado por Dios. Aquí esta versión que yo tengo dice, escuchen bien con atención, dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Ok, a Moisés Dios lo llamó para cumplir una misión especial. Según este versículo, ¿cuál era esa misión especial? ¿Lograron detectar esa misión especial? Dice, le encomendó toda la casa de Dios. O sea, él iba a ser el encargado de todo el pueblo de Dios. Imagínense, no era cualquier cosa, no era cualquier llamado, era un llamado especial que Dios le hizo. Pero ¿cuál fue la reacción de Moisés? Ustedes recordarán, ¿verdad? La vida de Moisés, que se nos narra en Éxodo, en los primeros capítulos. Moisés, que fue criado por la hija de Faraón, creció en Egipto, ahí estuvo aproximadamente 40 años, fue criado para ser un faraón, para ser parte del liderazgo del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y bueno, luego ya sabemos la historia, tuvo un altercado con un egipcio. ¿Por qué? Porque él sabía sus raíces hebreas. Él sabía sus raíces hebreas porque había sido adoptado, ¿verdad? Por la hija del faraón. Y cuando ya creció y ve que un egipcio tiene un altercado con un hebreo, Moisés sale en defensa del hebreo y mata al egipcio y sale huyendo. Y allá en el desierto, ¿verdad? Esa fue otra etapa de la vida de Moisés. Allá estando en el desierto, ¿qué pasó? Fue llamado por Dios. Y ahí cuando Dios le llama a Moisés, vemos que Moisés solo presentó excusas. Entonces Moisés empieza a decir excusas, él le dice, no, es que yo no sé hablar, ¿cómo voy a ir yo con el pueblo a decirle que lo voy a salvar? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Y Dios le dice, no te preocupes, Moisés, yo voy contigo, yo soy, te envía. Y cuando Dios se le revela a Moisés diciendo, yo soy, eso no era cualquier cosa, hermanas. Dios le estaba diciendo, yo soy. Ese nombre, yo soy, representa la presencia misma de Dios, la esencia misma de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, yo, el que siempre está presente, yo voy a estar contigo. Yo te doy la autoridad para que vayas con el pueblo y vayas con el faraón y rescates a mi pueblo. Pero Moisés solamente daba excusas. Al final, terminó obedeciendo el llamado que Dios le hizo. También vemos a un Moisés que presentaba muchas veces la impaciencia y enojo. ¿Tenía razón o no tenía razón, hermanas, Moisés, de enojarse y de ser impaciente con el pueblo? Humanamente sí tenía razón, pienso yo.
Sí, tenía razón. Mire, yo cuando me puse a leer ahorita en estas semanas Deuteronomio y Éxodo y Números, me puse a ver la vida de Moisés, ¿verdad? Escenas de la vida de Moisés. En realidad, pobre Moisés, le tocó un pueblo difícil, ¿verdad? Se quejaban, recuerda. Ustedes cuando se quejaban por el hambre, se quejaban por el clima, se quejaban por la sed, se quejaban, por todo se quejaban. Y Dios una y otra vez les mostraba fidelidad. Ahora, entiendo al pueblo también humanamente. El pueblo veía pues todas las cosas adversas en el desierto, ¿verdad? Y tenían miedo, tenían temor. Pero bueno, ahí era uno y el otro tenían razón de alguna manera. El punto era que creo que tanto el pueblo se había olvidado que Dios los había llamado, Dios los había rescatado. Y si Dios los había llamado y que los estaba guiando por el desierto, ellos tenían que confiar plenamente en Dios. Ese fue el error, porque humanamente tenían razón, el pueblo, ¿verdad? Pero ahí ellos fallaron en no confiar 100% en Dios. Y Moisés también tenía razón, porque el pueblo se enojaba, era impaciente el pueblo, él también tenía razón. Sin embargo, Moisés tenía que seguir confiando en Dios, que si Dios lo había llamado para liderar al pueblo, él tenía que tener paciencia y tener, o sea, humanamente lo podemos entender, pero desde la perspectiva divina tenemos que ver que Moisés también perdía los estribos, ¿verdad? Y en momentos quizá se dejaba controlar por su humanidad. Entonces, ese es el ejemplo de Moisés. Pero miren, también Moisés es un ejemplo de desobediencia. Y ahí cuando leemos la historia, la escena aquella tan interesante y tan importante en la vida de Moisés, que cuando el pueblo empieza a quejarse por la sed, porque no había agua, cuando andaban en el desierto de Cádiz, dice la escritura. Bueno, fueron 2 eventos, hermanas, y aquí yo quiero explicarles un poquito de eso, porque de repente se puede uno confundir. En Éxodo 17 hay un evento, ahí donde Dios le dice, pégale a la roca y va a salir agua, porque el pueblo se estaba quejando. Y entonces viene Moisés, le da la roca y brota el agua y el pueblo ya pudo tomar agua, ¿verdad? Pero hay otro evento en Números 20, donde Dios, fíjense que no son el mismo evento, aunque pareciera ser, no son el mismo evento. Porque aquí en Números 20, Dios le dice, ve con el pueblo, porque se estaban quejando otra vez de la sed en el mismo lugar, pero viene Dios y le dice a Moisés, ve con Aarón y háblale a la roca. No le dijo, pégale a la roca, le dijo, háblale. Y viene Moisés, molesto con el pueblo, ¿qué hizo? En vez de hablarle a la roca, viene otra vez y le dio con la vara. Golpeó. En ese momento, uno podría decir, bueno, pero es que hizo lo que hizo la vez anterior, pero no hizo lo que Dios le dijo en ese momento. ¿Se dan cuenta de lo delicado, hermanas? Y ese punto le costó la entrada a la tierra prometida tanto a Moisés como a Aarón. Un detallito, hermanas. ¿Se dan cuenta de lo importante que es escuchar y obedecer la voz de Dios, aún en los detalles? Porque yo miren, me puse a leer y decía, a ver, ¿dónde está este punto, verdad, de la desobediencia? Y leía un evento y leía el otro, y pues sí, en el primer evento Dios le dijo, en Éxodo 17, Dios le dijo, pégale a la roca 2 veces.
y 2 veces le dio a la roca y salió el agua. Pero en la siguiente, Dios le dijo, háblale a la roca. Y viene Moisés y dijo, lo voy a hacer como le hice la vez pasada, ¿verdad? Y le pegó a la roca. Y entonces, ¿qué pasó? Le costó el hecho de no entrar a la tierra prometida. Hermanas, esto nos deja una gran lección, este ejemplo. Porque muchas veces queremos seguir actuando como lo hicimos antes. Pero esto no se trata de cómo lo hemos hecho antes o cómo yo creo que se debe de hacer, sino que cada día, en cada circunstancia, en cada momento, yo tengo que estar atenta a lo que Dios me está indicando para poder obedecer exactamente lo que hoy el Señor me está mostrando. Y por eso necesitamos estar así, miren, con el oído todos los días, bien paradita la oreja, como decía mi abuela, ¿verdad? Bien atenta para escuchar la voz de Dios. Ese es el ejemplo de Moisés. Y bueno, entonces vemos aquí la pregunta, ¿cómo es que Moisés fue llamado hombre fiel a Dios a pesar de su historial no tan aceptable, hermanos? ¿Verdad? A pesar de todo eso, la Biblia se refiere en Hebreos a Moisés como un hombre fiel a Dios. ¿Y cómo? O sea, si hizo de estos errores, falló, pero él fue, ante los ojos de Dios, fue un hombre fiel. ¿Por qué? La respuesta es, hermanas, miren qué sencillo y qué importante. Moisés se aferró al llamado que Dios le hizo y fue fiel al que lo nombró. ¿Se dan cuenta, hermanas? Miren, no somos perfectas, vamos a fallar. Y solo tú y Dios saben en qué áreas has fallado. Yo sé las áreas en que yo he fallado y sigo fallando día con día muchas veces. Pero a pesar de mis errores, a pesar de tus errores, podemos confiar en que Dios nos llamó y si nos aferramos a Él para cumplir ese llamado que Él tiene para nuestras vidas, entonces vamos a ser halladas fieles. Y esa es la meta, hermanas, esa es la decisión que debemos de tomar, vivir fieles a Dios. A pesar de nuestros errores, sí, vamos a fallar, como Moisés lo hizo. Vamos a fallar, pero debemos de permanecer fieles a Dios y a ese llamado que Él nos hizo. Bueno, entonces Moisés podemos decir que fue un hombre decidido. Lo que distinguió a Moisés de su pueblo fue lo siguiente, hermanas, miren, esta es la clave. Su decisión de cumplir ese llamado que Dios le hizo a pesar de las adversidades que encontraba en el camino. ¿Cuántas adversidades estás encontrando? ¿Cuántos obstáculos no hemos encontrado en el camino, hermanas, para cumplir el propósito de Dios? Estoy segura que muchas. Quizás ahorita mismo estás atravesando muchos obstáculos. Pero tu decisión debe ser firme de cumplir ese llamado. Y si Dios te ha llamado a cumplir un propósito en tu vida, Él te va a dar la fortaleza para hacerlo, para cumplirla. Su entrega completa a Dios, hermanos. Esta fue otra clave que lo distinguió del pueblo a Moisés. Un hombre que se entregó completamente a Dios. Fue un hombre que se dejó marcar por la presencia de Dios. Miren, a mí esto me impacta porque Moisés era un hombre con todo, que se enojaba, que era impaciente, que de repente le desobedeció a Dios, ¿verdad? En su enojo, en su molestia, pero a pesar de eso buscaba la presencia de Dios, hermanos. Y aprendió a escuchar a su Dios en lo íntimo y en lo secreto, donde nadie más estaba, donde solo Él y Dios podían estar. Hermanas,
¿Tienes tu lugar secreto? ¿Puedes escuchar a Dios en lo secreto de tu corazón? ¿Lo estás buscando día con día con esa entrega, con esa ansiedad de escucharlo, de cumplir su voluntad? Ojalá que esa sea una característica que nos distinga a nosotras, la decisión de cumplir el llamado de Dios y nuestra entrega completa a Él, hermanos. Moisés, un hombre decidido, a pesar de la oposición del mismo pueblo. Moisés resolvió obedecer el llamado. Y quizás nos vamos a topar con muchas oposiciones, hermanas, de la misma familia, de las circunstancias, de muchas cosas. Pero nuestra resolución hoy debe ser seguir cumpliendo ese llamado. Vivir para obedecer el llamado que Dios nos ha hecho. Ok. Aquí tiene una pregunta. ¿Sabes cuál es ese llamado que Dios te ha hecho a ti personalmente? Tenemos que aprender a tener prioridades en orden. Ese es el primer paso para vivir una vida entregada a Él. La prioridad debe ser cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida, empezamos a poner todo en orden en nuestra vida. Porque muchas veces el activismo nos envuelve tanto que hacemos tantas cosas, pero no hacemos lo más importante. Por ejemplo, si nuestra familia debe estar en la prioridad, Dios debe ser el primer lugar siempre para buscarle a Él. Y cuando Dios está en el primer lugar de nuestra vida, Él comienza a mostrarnos. Todas las esferas de nuestra vida empiezan a tener un orden. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia extendida, ¿verdad? Bueno, todo, hermana, yo no les voy a decir porque Dios es quien se los tiene que mostrar a ustedes cómo deben ser las prioridades en su propia vida. La fidelidad al llamado, hermanas. Cuando Dios le muestra cuál es el propósito que Él tiene para su vida, ustedes y yo tenemos que ser fieles al llamado. Fidelidad. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es la fidelidad. Y como mujeres, todas nuestras esferas como mujer debe ser entregada completamente al Señor. Si somos esposas, como esposas. Si somos madres, si somos hijas, si somos amigas, siervas del Señor, ¿verdad? Que tenemos un ministerio específico dentro de la iglesia, tanto local como iglesia global, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Dios nos ha hecho mujeres integrales y todas las áreas de nuestra vida como mujer debe ser entregada completamente al Señor. Entonces, para vivir una vida entregada completamente al Señor, tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos. Prioridades en orden, fidelidad al llamado y todas las áreas que tenemos como mujer. Ahora, ¿cómo sabrás cuál es tu llamado? Tenemos que estar así, ¿verdad? Como esa mujer, con la oreja bien puesta, escuchando atentamente lo que Dios quiere decirte hoy a solas, en lo íntimo de tu corazón. Yo no puedo saber específicamente el llamado que Dios tiene para Susana ni para Betsy. Eso solamente Dios se lo va a mostrar a cada una de ellas y de nosotras. Tenemos que estar atentas, hermanas, para saber cuál es ese llamado. Ahora, fe frente a la fidelidad. Cuando hablamos de Santiago 1:3, se les viene a la mente, ¿recuerdan cuando dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Porque en la adversidad es donde se nos prueba la fe, nuestra fidelidad a Dios. No solamente es necesario tener convicciones firmes. Miren, ser fiel significa ser constante en todo y en todo momento.
no solo se refiere a tener fe en Dios, a tener confianza en Dios, sino que la palabra fidelidad encierra tantas cosas. Quiero que vayamos, por favor, a Santiago 1:3 para que podamos entender un poco más de lo que estamos hablando y verlo más amplio esto, ¿verdad? Dice, esta versión me gusta porque dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, fidelidad tiene que ver con constancia. Nuestra fe se pone a prueba. Nuestra confianza en Dios se pone a prueba. Pero cuando estamos a prueba, entonces dice que la constancia se desarrolla. Y es que, como dice ahí, ser fiel significa ser constante en todo. No solo en unas cosas, sino que en todo y en todo momento, aun cuando las cosas se ponen difíciles, hermanas. Porque es fácil ser fiel o ser constante cuando todo va bien. Cuando usted va subiendo una montaña, ¿verdad? Póngase como que si usted fuera un alpinista y el camino está allanado, el camino está suavecito, pues es fácil subir la montaña. Pero ¿qué tal cuando vienen las grandes rocas, cuando tiene que, vienen tormentas, viento, y en medio de todo eso usted tiene que seguir subiendo la roca hasta la punta? Ahí no es fácil, pero hay que ser constante. Y a eso se refiere aquí el versículo, que la constancia se desarrolla cuando nuestra fe es probada, hermanas. Entonces, quiero por favor pedirle a Ingrid Sandoval que nos lea este párrafo, por favor. No solo se trata de tener convicciones fuertes, sino que ser constantes es afirmarse sobre ellas, tomar decisiones y ajustar tu vida en consecuencia. Eso es fidelidad. Gracias, Ingrid. Miren, qué importante es ser constante, afirmándonos sobre esas convicciones. O sea, y algo que dice aquí, importante también, tomar decisiones, hermana, resoluciones, ¿verdad? De eso estamos hablando en este libro, de tomar decisiones que cambien nuestra vida y ajustar nuestra vida como resultado a esas decisiones. O sea, no podemos tomar una decisión y seguir iguales, no. Cuando uno toma una decisión, hay un cambio y uno ajusta la vida a ese cambio que quiere dar. Por ejemplo, yo no puedo decir, hoy decido caminar, ¿verdad? Por ejercicio, pero si yo mañana me vuelvo a levantar tarde y no salgo a caminar, pues entonces solo se quedó en una buena intención. Y eso pasa en todas las cosas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Así que, hermanas, yo les invito a que tomemos decisiones y ajustemos nuestra vida en consecuencia. Y ahí es donde Dios nos va a ir mostrando a cada una los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Así que, hermanas, la fidelidad nace cuando las expresiones externas de tus convicciones se ponen en práctica a través del tiempo. Miren, esto es importante. Por eso se dice, la fidelidad es constancia a pesar de las circunstancias a través del tiempo, hermanas. No solamente ser fiel, ser constante no es solamente un día. Es un día, 2, 3 días, una semana, un mes, un año. Eso es ser constante. Eso es ser fiel por el resto de nuestra vida. Dice que se ponen en práctica a través del tiempo, a menudo frente a dificultades, porque en la adversidad se perfecciona la fidelidad y ahí cobra vida. Así escribió la autora de este libro. La fidelidad se traduce entonces, hermanos, en 2 palabras: perseverancia y constancia. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, donde estudié mi primaria y secundaria,
y yo veía graduar a las de bachillerato, mi hermana se graduó de bachillerato de ese colegio, y les daban la banda de perseverancia, que era a todas las que habían estudiado desde primer grado de primaria hasta tercer año de bachillerato. Y yo anhelaba tener esa banda de perseverancia. No la pude obtener porque cuando terminé mi secundaria me cambiaron de colegio, ¿verdad? Pero siempre me queda esa imagen en mi mente, esa banda de perseverancia. Y cuando yo me pongo a pensar, cuando llegue a la presencia del Señor, ¿será que el Señor me va a dar mi banda de perseverancia? De haber sido fiel a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Así que, hermanas, tenemos que ser fieles al llamado. El ejemplo máximo de fidelidad. Dice Hebreos 5:8, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús es nuestro máximo ejemplo de ser fiel. ¿Le costó? Sí, le costó, hermanas, pero aprendió a ser obediente a su Padre. Por lo que padeció, y ya sabemos todo lo que él padeció hasta la muerte. Jesús demostró ser fiel. Mira, quiero por favor pedirle a Betsy, si nos puedes leer todas estas áreas en las que Jesús demostró ser fiel. A volar, ellos están en el nido muy cómodos, están cómodos ahí, ¿verdad? Porque el águila mamá construye el nido de una forma que los aguiluchos puedan permanecer bien cubiertos y que estén cómodos en el nido mientras lo necesitan. Pero recuerdan lo que dice la autora, que debajo de ese nido, ¿qué hay? Espinas. Espinas, hay palos que pueden lastimar a los aguiluchos. Y cuando el águila mamá quiere que sus polluelos, que sus aguiluchos empiecen a volar, ¿qué hace? Empieza a deshacer el nido. Entonces los polluelos o los aguiluchos comienzan a picarse con las espinas, con los palitos que hay ahí, y forzosamente tienen que aprender a volar. Y es así como aprenden a volar. Entonces, hermanas, muchas veces así nos va a pasar a nosotras. Para ser fieles al Señor y a ese llamado, tenemos que volar, hermanas, tenemos que volar para ser fieles al Señor. Y en medio de las peores circunstancias, vamos a tener que aprender a volar. Vamos a tener que permanecer fieles en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier prueba de enfermedad emocional, pruebas económicas, pruebas familiares. Hermanas, la vida no es fácil. Ustedes no me dejan mentir, ¿verdad? La vida no es fácil. Y en medio de esas circunstancias, tenemos que permanecer fieles y entregadas al Señor para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. ¿Cómo vivir entregadas a Dios? Para ser mujeres realmente entregadas al Señor, es fundamental esto, hermanas. Quiero pedirle, por favor, a Ingrid, si tú me ayudas a leer esto, por favor, Ingrid, estos párrafos. ¿Cómo vivir entregada a Dios? Para ser mujeres realmente entregadas al Señor es fundamental tener una relación sólida e íntima con Dios a través de la oración y su palabra. Recordar que su palabra es viva y nos renueva. Su palabra nos guía con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Recordar que la fidelidad es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Ser constantes en el aprendizaje de su palabra. Gracias, Ingrid. Por si no lo pudo leer, aquí se lo pongo otra vez, mire. Estas son las claves o los pasos que debemos de dar para vivir una vida entregada completamente a Dios. Una relación íntima con Dios en oración y con su palabra. Recordar que la palabra de Dios es viva y nos va a cambiar, va a transformar nuestra vida. Que la palabra nos guíe en el propósito que Él tiene para cada una de nosotras.
Debemos de recordar que la fidelidad es un fruto del Espíritu. Recuerdan lo que dice, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Fe, esa palabra fe, en Gálatas 5:22 se refiere a fidelidad, a ser fieles, constantes en el Señor. Ser constante en el aprendizaje de su palabra. Cada día, buscarle. Así que, hermanas, para terminar esto, yo quiero que pensemos en la resolución que vamos a tomar hoy, en la decisión que vamos a tomar hoy. Y esta decisión es: prometo vivir como una mujer responsable ante Dios y comprometida fielmente con su palabra. Vivir como una mujer responsable ante Dios y comprometida fielmente con su palabra. Hermanas, en pocas palabras, es decisión tuya, es decisión mía, si tú quieres vivir una vida entregada completamente al Señor. Nadie nos obliga, ni siquiera Dios mismo. Pero es tu decisión. Dios te ha hecho un llamado. Dios tiene un propósito para tu vida. Es tu decisión si tú quieres vivir entregada completamente a Él para cumplir ese propósito. Así que vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú nos has hecho un llamado especial a cada una, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre una vez más cuál es ese propósito por el cual tú nos tienes aquí. Tú nos has llamado a cumplir un propósito especial en nuestra vida. Cada una de nosotras, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos entregarnos a ti para cumplir ese propósito. Ayúdanos, Señor. Y en este momento yo te quiero pedir, en el nombre de Jesús, que la decisión que tomemos hoy, Señor, sea una decisión verdadera, genuina, y que seamos mujeres comprometidas a cumplir tu voluntad, a vivir entregadas completamente a Él, a ti, Señor. Por favor, te lo pido, Señor. No queremos ser más mujeres que van caminando en esta vida para arriba y para abajo sin saber realmente cuál es ese propósito que tú tienes, Señor. Queremos ser mujeres que realmente vivimos para ti, vivimos por ti y vivimos en ti, Señor. Ayúdanos a ser mujeres entregadas completamente a ti y que nuestra vida lo refleje, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.